Esta es mi historia real. Crié a mi hijo solo después de que su madre falleciera. Le di todo, mi tiempo, mis ahorros, e incluso la tierra que mi padre me dejó a mí. Pero el día que me abofeteó delante de su esposa, fue el día en que dejé de ser su padre en mi corazón. Nunca pensé que mi propia sangre me humillaría de esa manera. No discutí, no lloré frente a ellos, pero tomé una decisión que cambiaría su vida para siempre. Antes de contarles lo que hice a continuación, díganme desde dónde me están viendo. Y por favor, suscríbanse para que mi historia pueda llegar a más personas como yo. Trabajé en la construcción toda mi vida. Aprendí el oficio de mi padre, y él lo aprendió del suyo. Comencé como ayudante, cargando arena en baldes y barriendo el polvo del concreto al atardecer. Terminé siendo el hombre al que la gente llamaba cuando unos cimientos tenían que ser perfectos, cuando una viga tenía que estar recta, cuando un techo tenía que resistir las tormentas. Mis manos permanecieron ásperas durante 40 años. Mi espalda siempre estaba dolorida, pero mi corazón se mantuvo firme porque creía en construir cosas que perduraran. Construí casas para extraños. Reparé escuelas después de las inundaciones. Arreglé los escalones de los templos para que los ancianos no resbalaran. Trabajé bajo el calor, la lluvia y el viento invernal. Me perdí días festivos, me perdí horas de sueño. Pero nunca dejé de pagar una factura. Cada mes apartaba un poco, no para lujos, no para viajes, sino para mi hijo. Cuando su madre murió, prometí 2 cosas. Primero, que nunca pasaría hambre. Segundo, que se pararía sobre una tierra que le perteneciera. Poseíamos un pedazo de tierra en las afueras del pueblo. No era el lote más grande, pero era buena tierra, lo suficientemente alta para evitar el agua, lo suficientemente cerca de la carretera para llegar al mercado. Suelo fuerte. Mi padre me lo dio con una frase: conserva esto para la familia. Lo mantuve a salvo durante décadas. La gente venía con ofertas. Dije que no. Los desarrolladores querían aplanarlo y echarle dinero rápido encima. Dije que no. Pagué los impuestos a tiempo. Limpié los muros limítrofes yo mismo. Planté retoños de roble y mango a lo largo del borde para que hubiera sombra algún día. Le dije a mi hijo: esta tierra será tu futuro. Él creció jugando en ese terreno. Hacía correr sus camiones de juguete sobre los montículos de tierra, mientras yo medía las esquinas con hilo y estacas. Perseguía cometas bajo ese cielo azul, mientras yo revisaba la pendiente para el drenaje. Le enseñé las cosas pequeñas primero. Cómo atar las varillas con alambre, cómo usar una plomada, cómo leer un plano simple. No siempre era paciente, pero yo seguía enseñándole. Le dije que el buen trabajo es lento y cuidadoso. Le dije que una casa no es una foto en un teléfono. Es una promesa que mantienes con una familia. Cuando creció, eligió el trabajo de oficina. Respeté su elección. No lo obligué a entrar en el oficio. Le dije: tu trabajo es tu trabajo. Mi trabajo es cubrirte las espaldas. Pagué sus estudios hasta donde él quiso llegar. Le compré una moto usada para que pudiera llegar a su primer trabajo. La arreglé yo mismo cuando hacía ese ruido de traqueteo. Cuando dijo que quería casarse, me sentí orgulloso. Conocí a la chica y a su familia. Les di una cálida bienvenida. Pagué el salón de fiestas, pagué el banquete. No guardé los recibos para echárselos en cara más tarde. Lo hice porque los padres hacen eso cuando pueden. Como regalo de bodas, le di la tierra. No en un discurso ruidoso, no para impresionar a nadie. Lo llevé allí una tarde cuando la luz era suave y la tierra olía a vida. Caminé por el límite con él. Le dije lo que mi padre me dijo a mí: conserva esto para la familia. Me abrazó. Dijo que lo haría, le creí. Hablamos de una casa, no una grande, una fuerte. Un hogar con espacio para crecer. Un lugar donde un niño pudiera dar sus primeros pasos y los abuelos pudieran sentarse a la sombra. Nos quedamos allí mucho tiempo y vimos el cielo volverse naranja. Él quería empezar a construir pronto. Dije que sí.
Le ayudé a encontrar un buen arquitecto que no dibujara formas tontas que gotean cuando llega la primera lluvia. Planeamos una casa sencilla y honesta. 2 pisos, 2 habitaciones arriba, una habitación abajo para la vejez, una cocina que se abriera a la luz, una pequeña terraza y un tanque de agua lo suficientemente alto para nunca secarse. Medimos y marcamos. Traje a mi vieja cuadrilla para los cimientos porque confío en sus manos. Yo estaba en la obra cada mañana al amanecer. Revisaba las líneas de los hilos. Revisaba la profundidad de las fosas. Revisaba la proporción de la mezcla. Cargaba sacos cuando los muchachos jóvenes se cansaban. Mi hijo venía a veces antes de la oficina con café en mano, luciendo orgulloso. Su esposa vino 1 o 2 veces y tomó fotos. Le sonreí a ambos y dije, pronto tendrán sus propias llaves. Vertimos los cimientos un domingo. Dije una pequeña oración antes de que entrara la primera mezcla. Que esta casa resista las tormentas. Que esta casa recolecte risas. Que esta casa nunca escuche palabras crueles. Puse una moneda de mi padre bajo la primera esquina. Mi hijo me vio hacerlo. Le dije por qué. Asintió. Alisamos la superficie. La curamos con agua todos los días. Cuando se levantó la primera columna, sostuve su hombro y dije, mira, este es tu futuro poniéndose de pie. Se rió como un niño. Ese sonido hizo que todos los dolores valieran la pena. No me detuve en los cimientos. Ayudé a poner bloques. Revisé el encofrado del dintel. Discutí con un proveedor que intentó enviarnos baldosas rotas. Le enseñé a mi hijo cómo detectar una grieta fina y cuándo rechazar una entrega. Hicimos una regla juntos. Si no es lo suficientemente bueno para nosotros, no es lo suficientemente bueno para nuestra casa. Cuando se puso el techo, nos paramos allí arriba en la brisa de la tarde. El pueblo se veía pequeño. Los árboles que plantamos hace años envolvían el límite como una promesa cumplida. Él puso su brazo alrededor de mi hombro. Gracias, papá, dijo. Esa noche dormí como una piedra. Cuando la casa se terminó, pagué las facturas finales que él no podía cubrir. No hice ruido al respecto. Les compré una mesa de comedor robusta porque las comidas deben compartirse sobre algo que no se tambalee. Colgué un ventilador de techo en la habitación de invitados yo mismo. Arreglé una pequeña fuga alrededor del desagüe del balcón y no dije nada para evitar preocupaciones. Planté 2 árboles de mango más junto a la puerta. Les di un juego de herramientas y le dije, un hombre debe conocer su propia casa. Dijo que aprendería. Le creí de nuevo. Imaginé esa casa como un lugar de unidad. Imaginé cumpleaños con velas y risas. Imaginé fiestas con luces a lo largo de la barandilla y latas de dulces. Me imaginé a mí mismo sentado en la terraza mientras un nieto corría en círculos alrededor de una silla. Imaginé a mi hijo apoyado en el marco de la puerta con orgullo, su esposa trayendo té y todos nosotros respirando el mismo aire tranquilo. Imaginé que cuando me hiciera muy viejo, habría una cama cerca de una ventana donde podría ver moverse las hojas de los robles y escuchar los pájaros de la mañana. Imaginé que mis últimos años estarían rodeados por lo que construí con mis manos y las personas que amé con toda mi vida. Porque eso es lo que la tierra significaba para mí. No era tierra sucia, era historia, era deber, era amor presionado en el suelo y regado durante décadas. Era la voz de mi padre aún caminando por el límite conmigo. Era la risa de mi hijo en el techo al atardecer. Era una línea del pasado al futuro. Creía que esa línea nunca se rompería. Creía que mi hijo la guardaría como yo lo hice. Creía que el respeto viviría dentro de esas paredes como el aire. Así que cuando le di esa tierra, no pensé que estaba perdiendo nada. Pensé que estaba completando un círculo. Un padre levanta a un hijo levanta a su propia familia. La tierra los sostiene a ambos. Eso es lo que creía, y sostuve esa creencia como una piedra cálida en mi pecho. No sabía que un día esas mismas manos que ataron varillas y vertieron concreto para sus cimientos se alzarían contra mi cara frente a su esposa.
No sabía que una casa que ayudé a levantar sería la habitación donde mi orgullo caería. No sabía que el regalo que di se convertiría en el suelo donde él decidió que yo era pequeño. Pero ese día aún no había llegado. En esos primeros meses, yo solo era un padre orgulloso. Veía paredes fuertes, líneas verdaderas, y a un hijo entrando en un futuro construido sobre tierra familiar. Pensé que el respeto, una vez vertido, fraguaría como el concreto. Pensé que el amor, una vez plantado, echaría raíces como un roble. Pensé que un hogar, una vez bendecido, seguiría bendiciéndonos de vuelta. Estaba equivocado, y el precio de ese error se mediría no en dinero o ladrillos, sino en una bofetada que volvió el aire frío y cambió todo lo que creía sobre la sangre, la tierra y la lealtad. Empezó pequeño, tan pequeño que al principio no le presté mucha atención. Después de casarse, la voz de mi hijo cambió cuando me hablaba. No era el mismo tono cálido que había escuchado durante años. Era más afilado, más corto, como si cada palabra hacia mí fuera un esfuerzo. La primera vez que lo noté fue cuando pasé por su casa con verduras frescas de mi jardín. Él abrió la puerta, me miró y dijo: «Deberías llamar primero». Me reí, pensando que tal vez estaban ocupados. Su esposa apareció detrás de él, miró la bolsa en mis manos y simplemente dijo: «Ya compramos la despensa». Sin un gracias, sin una sonrisa. Dolió. Pero me dije a mí mismo que las parejas jóvenes tienen su propia forma de hacer las cosas. Traté de visitarlos menos, dándoles lo que pensé que era espacio. Pero incluso cuando llamaba antes, el tono nunca cambiaba. Empezó a hablarme como si yo fuera una carga en mi propia familia. Me sentaba en su sala de estar y su esposa se quedaba en la cocina o en su teléfono, nunca uniéndose a la conversación ni una sola vez. Ella me hacía sentir como si estuviera consumiendo el aire que les pertenecía a ellos. Me dije una y otra vez: tal vez es solo el estrés de un nuevo matrimonio. Tal vez pasará. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Y no para mejorar. Sucedió un domingo por la tarde, una de esas raras veces que mi hijo realmente me invitó a cenar. Recuerdo que estaba sorprendido y a la vez cauteloso. Me dije que tal vez las cosas estaban mejorando. Incluso llevé una botella de vino que había estado guardando durante años, del tipo que mi hijo y yo solíamos beber juntos cuando aún vivía conmigo. Llegué justo a tiempo. Toqué suavemente y su esposa abrió. Me dio una sonrisa tensa, del tipo que no es realmente una sonrisa, y dijo: «Él está en la cocina». Entré, me quité la chaqueta y seguí el olor de la comida. Mi hijo estaba en la estufa, revolviendo una olla, y por un momento sentí un destello de orgullo. Le había enseñado a cocinar cuando era adolescente. Dije: «Huele bien, hijo», pero él solo asintió sin mirarme. Nos sentamos a comer un poco más tarde. La comida estaba bien, pero el ambiente se sentía denso. Su esposa apenas hablaba. Solo le susurró un par de veces y me miró como si yo estuviera sentado en su silla. A mitad de la cena, la conversación cambió al dinero. Mi hijo mencionó los costos crecientes de mantener la casa e insinuó que podrían necesitar algo de ayuda. Le dije con calma que ahora estaba con ingresos fijos y no podía ofrecer mucho más allá de lo que ya hacía, pagando los impuestos de la propiedad cada año. Le recordé que sin mí cubriendo esos impuestos, podrían estar en problemas. Dejó su tenedor y me miró de una manera que nunca olvidaré. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fríos. «Actúas como si fueras el dueño de este lugar», dijo. Respondí manteniendo la calma. «Hijo, la tierra está a mi pontaria, a mi nombre. He estado pagando los impuestos para ayudarte. No estoy actuando como si fuera el dueño. Soy el dueño. Y estoy feliz de seguir ayudando. Pero no puedo dar más de lo que tengo». Pensé que podríamos hablarlo. Pensé que la razón ganaría. Estaba equivocado. Su esposa se reclinó en su silla, cruzó los brazos y sonrió con arrogancia. Era el tipo de sonrisa burlona que te hace sentir pequeño sin que se diga una palabra.
La voz de mi hijo se hizo más fuerte. No necesitamos sermones. Si no puedes ayudar, solo dilo y deja de hacer que suene como si te debiéramos algo. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. No estoy diciendo que me deban, pero he hecho todo lo que puedo para darles una buena vida. Trabajé toda mi vida para darles esta tierra. Fue entonces cuando sucedió. Se levantó tan repentinamente que su silla raspó con fuerza contra el piso. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó sobre la mesa y me abofeteó la cara. No lo suficientemente fuerte para derribarme, pero sí lo suficiente para que el sonido retumbara en la habitación y para que el ardor quemara profundo en mi piel. Por un segundo no pude moverme. Mi mano instintivamente fue a mi mejilla. Miré alrededor de la mesa. Su esposa no jadeó, no se levantó, no dijo una palabra. Solo me miró con esa misma sonrisa burlona, como si estuviera viendo algo que quería que sucediera. La respiración de mi hijo era pesada. Sus manos estaban cerradas en puños. El silencio que siguió fue peor que la bofetada misma. Fue el tipo de silencio que me dijo que nada de lo que había hecho por él importaba ya. Tragué saliva, miré mi plato y me obligué a comer el resto de la comida, no porque tuviera hambre, sino porque me negué a darles la satisfacción de verme irme enojado. Cada bocado sabía a cenizas en mi boca. Mis manos temblaban ligeramente, pero las mantuve lo suficientemente firmes para no mostrar debilidad. Pensé en los años que pasé trabajando en la construcción bajo la lluvia, en el frío, en el calor abrasador del verano, todo para que él pudiera ir a la escuela sin preocuparse por las facturas. Pensé en las noches que me salté la cena para que él pudiera comer. Pensé en el día que le entregué las llaves de su nuevo hogar, y le dije, «Esta tierra es tuya para construir tu vida». Y ahora aquí estaba yo, sentado frente al hombre que crié, el niño que amé, quien acababa de golpearme como si fuera un extraño que lo hubiera ofendido. Cuando terminó la cena, me levanté, me puse mi chaqueta y dije en voz baja, «Gracias por la comida». Mi voz era firme, pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Él no me miró. Su esposa mantuvo esa misma expresión, con la barbilla ligeramente levantada como desafiándome a decir algo. Caminé hacia la puerta, salí y recibí el aire frío de la noche. Mis mejillas aún palpitaban. No lloré. No allí, no frente a su casa. Pero mientras caminaba por el camino de entrada hacia mi auto, la realidad se asentó. El niño que había criado se había ido. En su lugar estaba un hombre que no tenía respeto por mí, ni gratitud, ni vergüenza. Cuando subí a mi auto, me senté allí por mucho tiempo. No encendí el motor de inmediato. Solo miré mis manos en el volante, esas mismas manos que habían construido el armazón de su casa, esas mismas manos que habían firmado los papeles dándole el derecho a vivir allí, esas mismas manos que lo habían sostenido de bebé, que habían aplaudido por él en su graduación, que lo habían abrazado cuando se casó, y ahora esas manos temblaban, no por debilidad, sino por el peso de una decisión formándose en mi mente. Esa noche, cuando llegué a casa, me paré en mi pequeña sala y miré alrededor. Las viejas fotos de él en las paredes, la foto enmarcada de nosotros pescando, la toma de nosotros parados frente a la casa antes de que él se mudara. Todas se sentían diferentes ahora, como si fueran de la vida de otra persona. Me serví un vaso de agua, me senté en mi sillón y decidí algo con absoluta claridad. No dejaría pasar esto. No perdonaría esta falta de respeto y no le advertiría sobre lo que iba a hacer a continuación. Él pensaba que esa tierra era suya. Pensaba que mi nombre en los papeles no significaba nada. Pero estaba a punto de aprender que cuando golpeas la mano que te dio todo, te arriesgas a perderlo todo. He sido herido en mi vida antes, pero esto era diferente. Esto no era el insulto de un extraño, no era una pelea con un vecino. Ni siquiera una discusión entre dos hombres. Esto era mi propio hijo golpeándome en presencia de mi propia sangre, en tierra que era mía. Ese tipo de dolor no se queda solo en la piel. Se mete en tu pecho, en tus huesos, y se queda allí como un frío que no se va. Mientras estaba sentado allí en la mesa de la cena,
con mis mejillas aún calientes por la bofetada. Podía sentir cada par de ojos en la habitación. No de una multitud, sino de las dos personas que importaban en ese momento. Mi hijo y su esposa. Ninguno habló, ninguno se disculpó. La respiración de mi hijo volvió a la normalidad, y levantó su tenedor como si nada hubiera pasado. Su esposa miró su plato y comenzó a comer de nuevo, sus labios moviéndose con esa misma sonrisa que había visto antes, como si acabara de ganar algo. El sonido de los cubiertos contra los platos era lo único en la habitación. Se sentía más fuerte de lo que debería, cada tintineo y raspado presionando mis oídos. Sabía que si abría la boca en ese momento, mi voz se quebraría, y perdería la poca dignidad que aún tenía en ese instante. Así que elegí el silencio. Miré mi plato y forcé a mi mano a moverse, levantando el tenedor, tomando pequeños bocados, masticando lentamente. La comida no tenía sabor, pero tragué cada bocado como si fuera mi orgullo lo que estaba forzando a bajar. Mis mejillas aún palpitaban con cada movimiento, pero mantuve mi cara neutral. No les daría la satisfacción de verme estremecer. De vez en cuando, mis ojos se desviaban hacia mi hijo. Él nunca me devolvía la mirada. Era como si me hubiera vuelto invisible en su mesa. Pensé en la forma en que solía mirarme cuando era niño, con confianza, con calidez, con orgullo. Esa mirada se había ido. En su lugar había algo frío y cerrado. Y su esposa. Su mirada cargaba algo peor que disgusto. Cargaba disfrute. Ella quería verme pequeño. Quería que sintiera que no tenía lugar aquí, y había conseguido lo que quería. Cuando la comida finalmente terminó, me quedé sentado un momento más, dejando que retiraran los platos. No porque quisiera, sino porque necesitaba un momento para respirar. Necesitaba asegurarme de que mi voz estuviera firme antes de hablar. Eventualmente, me levanté. Les agradecí en un tono tranquilo y caminé hacia la puerta. Nadie se ofreció a acompañarme. Ni un apretón de manos, ni un abrazo, ni un «maneja con cuidado, papá». Solo el sonido de mis pasos sobre la baldosa y la puerta cerrándose detrás de mí. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi cara, y sentí el ardor de la bofetada de nuevo. Caminé lentamente hacia mi auto, con la mente pesada de pensamientos. Esto no se trataba solo de la bofetada. Se trataba de todo lo que representaba, la pérdida de respeto. El completo desprecio por todo lo que había hecho por él. El mensaje claro de que ya no era alguien a quien él valorara. Esa noche, sentado en mi auto antes de encender el motor, pensé en las cientos de veces que lo había puesto a él primero. Las fiestas de cumpleaños para las que trabajé horas extra para pagar. Las excursiones escolares que cubrí cuando su madre dijo que no podíamos permitírnoslo. Los largos días en las obras de construcción donde mis manos sangraban solo para asegurarme de que tuviera un techo sobre su cabeza y una cama segura para dormir. Recordé el día que le di la tierra, mi orgullo. Había estado en nuestra familia por generaciones. Le había dicho que era la base para su futuro, que podía construir su vida allí y criar a sus propios hijos en ella algún día. Pensé que sería un lugar que mantendría a nuestra familia unida. En cambio, se había convertido en el escenario de mi humillación pública. No solo le había dado tierra, le había dado la capacidad de mirarme a los ojos como un igual, de construir algo propio. Y a cambio, él me había mirado a los ojos y me había derribado, no con palabras, sino con su mano. Conduciendo a casa esa noche, seguí repitiendo el momento en mi cabeza. La forma en que se levantó, el sonido de la silla raspando, el calor en sus ojos, el chasquido de su palma contra mi cara. No era solo el dolor físico, era el hecho de que lo había hecho frente a su esposa, sin dudar, sin vergüenza. Y la peor parte fue que ella ni siquiera se había sorprendido. Era como si ambos hubieran decidido hace mucho tiempo que yo estaba por debajo de ellos, y la bofetada fuera solo la confirmación final. Cuando llegué a casa, no encendí las luces de inmediato. Me senté en la oscuridad, con las manos descansando sobre mis rodillas, y dejé que el peso de la noche se asentara sobre mí.
Mi orgullo se sentía magullado de una manera que mi mejilla nunca podría estarlo. Me di cuenta entonces de que algo había cambiado permanentemente entre nosotros. No habría vuelta atrás a cómo eran las cosas. No podía dejar de ver la mirada en sus ojos o la satisfacción en la de ella. No podía deshacer el hecho de que mi propia sangre me había humillado sin pensarlo 2 veces. La humillación no fue ruidosa, no gritó. Se sentó tranquilamente en mi pecho, pesada y fría, y me dijo algo importante. Todavía tenía poder. Mi nombre todavía estaba en la tierra bajo esa casa. Ellos habían olvidado eso. Se habían acostumbrado tanto a vivir allí, tan acostumbrados a que yo pagara los impuestos, tan acostumbrados a mi presencia silenciosa, que pensaron que yo ya no tenía voz, pero la tenía. Ese conocimiento comenzó a calentarme desde adentro, no como consuelo, sino como un pequeño fuego de determinación comenzando a arder. Decidí en ese momento y lugar que no les diría lo que iba a hacer. Dejaría que mi silencio hablara. Me habían quitado mi dignidad esa noche, pero perderían algo mucho más grande pronto. Pensaban que yo no tenía poder. Eso es lo que hacía su arrogancia tan fuerte. Creían que solo porque habían vivido en esa tierra durante años, de alguna manera se había convertido en suya. Olvidaron una cosa. La tierra nunca fue suya para empezar. Era mía. Mi nombre todavía estaba en la escritura. Mi firma todavía era la única que importaba a los ojos de la ley. La casa en la que vivían, la que decoraban, la que llamaban su hogar, no era nada sin el suelo debajo de ella. Y ese suelo me pertenecía a mí. Cuando le di permiso a mi hijo por primera vez para construir allí, fue un regalo. No le entregué la propiedad. Simplemente le di mi bendición. Le dije que siempre sería su lugar seguro. Y dejé que creyera que era permanente. Pero las cosas permanentes solo existen si respetas las manos que te las dan. Él había olvidado eso. Su esposa ni siquiera lo había sabido nunca. Yo había mantenido el lado legal de las cosas para mí, no porque quisiera controlarlo, sino porque confiaba en él. Pensé que mi hijo nunca necesitaría que le recordaran que el respeto funciona en ambos sentidos. Pensé que nunca pondría a prueba los límites de mi paciencia. La tierra era más que solo una propiedad. Era el legado de mi familia. Mi padre la había trabajado. Mi abuelo la había trabajado. Cada piedra, cada árbol tenía un recuerdo. Todavía podía señalar ciertos parches de hierba y contarte historias de hace 50 años. Y sin embargo, aquí estaba yo, el dueño de ese legado, tratado como un extraño en una mesa puesta sobre mi propio suelo. La ironía era casi lo suficientemente amarga como para reírse. Casi. Mientras me sentaba en mi sillón esa noche, pensando en la bofetada y el silencio que la siguió, una lenta comprensión creció en mí. Mi hijo pensaba que tenía todo el poder ahora. Era joven, fuerte, con una esposa y un hogar. Yo era viejo, solo y dependiente a sus ojos. Pero el poder no siempre se ve como juventud o fuerza. A veces, el poder es un pedazo de papel silencioso guardado bajo llave en un cajón. A veces es el conocimiento de que con una sola firma puedes cambiar la vida entera de alguien. Pensé en el día que comenzamos a construir su casa. Él había estado tan emocionado. Ayudé a poner los cimientos yo mismo. Le mostré dónde drenaba mejor la tierra, dónde golpearía menos el viento en invierno. Cavamos juntos, vertimos concreto juntos, reímos juntos. Recuerdo limpiarme el sudor de la cara y decirle, «Criarás a tus hijos aquí, esto es tierra firme». Él había sonreído entonces, agradecido. Si alguien me hubiera dicho ese día que este mismo muchacho algún día me golpearía en esa misma tierra, lo habría llamado mentiroso. Pero aquí estábamos. Habían olvidado las reglas de la gratitud. Pensaban que mi presencia en sus vidas era opcional. Pensaban que mi historia con la tierra ya no importaba. Pero los papeles en el cajón de mi escritorio contaban una historia diferente. Mantenía esos documentos en perfectas condiciones. La escritura original, mis recibos de impuestos, prueba de cada pago que había hecho para mantener esa tierra legalmente mía. Y los guardaba no por desconfianza,
sino por hábito. Ese hábito estaba a punto de convertirse en mi mayor arma. Mi hijo nunca preguntó por el papeleo. Asumió que la tierra ya era suya porque le dejé construir en ella. Su esposa nunca lo mencionó tampoco. Tal vez pensaba que eran dueños. Tal vez no le importaba. Pero yo sabía la verdad. Sabía que sin mi consentimiento, sin mi firma, su hogar entero era solo una caja sentada sobre tierra a la que no tenían reclamo. Y también sabía que la ley estaría de mi lado si alguna vez decidía recuperarla. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que habían estado viviendo en tiempo prestado y tierra prestada. Habían confundido mi bondad con debilidad. Ese fue su error. Creyeron la historia que se contaron a sí mismos, que yo era demasiado viejo para contraatacar, demasiado sentimental para hacer un movimiento. Pero había construido mi vida sobre decisiones difíciles. Vender esta tierra no sería lo más difícil que hubiera hecho. Verlos perderla podría ni siquiera dolerme, no después de lo que habían hecho. Hay cierta fuerza en el silencio. Después de esa noche, no discutí, no lo confronté, no exigí una disculpa. Simplemente me retiré, los visitaba menos. Decía poco cuando lo hacía. Los observaba desde la distancia, sabiendo que no tenían idea de que el reloj había comenzado a correr. Cada vez que me alejaba de esa propiedad, me recordaba a mí mismo. Era mía para dar y mía para recuperar. La gente habla de la venganza como si fuera algo ruidoso, gritos, ira, romper cosas. Pero la venganza más efectiva es silenciosa. Es la que prepara sin que ellos lo sepan. Es la que llega no con un estallido, sino con una carta. Mi hijo había olvidado que soy un hombre paciente. Trabajé décadas en la construcción, donde nada sucede rápido, donde mides 2 veces y cortas una. Esto no sería diferente. El poder que pensaban que tenían era una ilusión. Tenían muebles, paredes y un techo. Yo tenía la tierra debajo de todo eso. Sin esa tierra, nada. Y una vez que decidiera que la perderían, no habría vuelta atrás. Los papeles en mi cajón se volvieron más pesados en mi mente, no en peso, sino en significado. Cada noche imaginaba cómo se sentiría sostener esa escritura una última vez antes de firmarla para entregarla. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba contarles mi plan. La belleza de tener el verdadero poder es que no tienes que anunciarlo. Simplemente actúas, y cuando lo haces, el mundo cambia bajo los pies de aquellos que pensaban que estaban a salvo. Mi hijo me había hecho sentir pequeño en su mesa. Pronto yo le haría sentir lo mismo. No con mi mano, sino con el suelo desapareciendo debajo de él. La mañana después de la bofetada, me desperté antes del amanecer. Me senté en la mesa de la cocina en mi pequeño apartamento, con una taza de café en las manos, y miré el vapor subir. Mi mejilla ya no estaba roja, pero el ardor seguía ahí. No en mi piel, sino muy adentro. Seguía viendo su cara. Seguía escuchando el sonido. Yo había criado esa mano desde bebé. Le enseñé a sostener herramientas con ella. Le enseñé a dar un apretón de manos con ella. Y ahora había sido usada contra mí. Ese pensamiento solo hizo que mi pecho se apretara. Pero no iba a pasar otro día sintiéndome como una víctima. Ese fue el último día que me sentaría sin poder. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y sabía que no había razón para esperar. La bofetada ya había trazado una línea que nunca podríamos volver a cruzar. No habría arreglo para esto con palabras o disculpas. Si me quedaba callado y dejaba que pasara, le estaría diciendo que estaba bien tratarme de esa manera. Y peor aún, me estaría diciendo a mí mismo que ya no tenía ningún valor. No, eso no iba a suceder. Tenía algo que valía más que su respeto. Tenía la tierra. Y la tierra era mi respuesta. A las 8 de la mañana ya había llamado al único hombre en quien sabía que podía confiar para algo como esto. Un viejo amigo y abogado con el que había trabajado antes. Su nombre era Martín. Nos conocíamos desde hacía años, y él no era del tipo que hacía preguntas innecesarias. Cuando le dije que necesitaba verlo en persona, dijo, «Ven de inmediato». Sin dudarlo.
Tomé la escritura original de mi cajón cerrado, la deslicé en una carpeta y conduje a su oficina sin detenerme. Cuando llegué, me ofreció asiento, pero no perdí tiempo con charlas triviales. Le dije la verdad, no sobre la bofetada, no sobre la humillación, sino sobre lo que quería que se hiciera. «Quiero vender el terreno», dije. Levantó una ceja, probablemente porque conocía la historia detrás, pero no discutió. Solo preguntó: «¿Tienes prueba de propiedad?». Deslicé la carpeta sobre el escritorio, miró los papeles, asintió y dijo: «Eres el único propietario. Puedes venderla cuando quieras». Eso era todo lo que necesitaba escuchar. El siguiente paso era encontrar al comprador adecuado, y rápido. No quería que una familia se mudara. No quería a alguien sentimental al respecto. Quería un desarrollador, alguien que lo viera como una inversión, no como un hogar. De esa manera no habría espacio para que mi hijo negociara, ni espacio para que encontrara simpatía en el nuevo dueño. Esto tenía que ser una ruptura limpia, despiadada, final. Martín hizo algunas llamadas esa misma mañana. Para el mediodía tenía 3 partes interesadas. El que llamó mi atención fue un hombre de la ciudad que se especializaba en comprar tierras en efectivo. Sin bancos, sin retrasos, solo una venta directa. Acordamos reunirnos esa tarde. Me aseguré de mantener mi expresión tranquila cuando le estreché la mano. Por dentro, mi pulso estaba firme, no por nervios, sino por la certeza de que esto era lo correcto. Caminamos por la propiedad juntos más tarde ese día. Mi hijo no estaba en casa, estaba en el trabajo. Su esposa estaba allí, mirándome desde el porche con los brazos cruzados. Ella no preguntó qué estaba haciendo, pero sus ojos me siguieron todo el tiempo. La ignoré y seguí caminando con el comprador, señalando los límites, explicando los puntos de acceso. A él no le importaba la casa, le importaba la ubicación, el tamaño y el valor. Para cuando volvimos al camino de entrada dijo: «Me lo quedo. Oferta completa en efectivo». Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera dudando de mi elección, no lo estaba, sino porque seguía pensando en el momento en que mi hijo se enteraría. Imaginé la expresión en su rostro cuando se diera cuenta de que la tierra no era suya, cuando entendiera que había construido su vida sobre un suelo que podía desvanecerse con una firma. Pensé en la conversación que podría tener con su esposa, la culpa, la ira, la incredulidad. Buscarían a alguien a quien señalar con el dedo, y no encontrarían a nadie más que a ellos mismos. A la mañana siguiente, volví a la oficina de Martín. Pasamos por los pasos legales, firmamos el papeleo y fijamos una fecha de cierre. Todo se hizo en silencio, sin una sola palabra a mi hijo. Cuanto menos supiera, mejor. No quería confrontación. Quería que la decisión lo golpeara de una sola vez, sin advertencia, sin tiempo para prepararse. Ese era el punto. Mantuve mis visitas a su casa breves en los días que siguieron. Sonreía cuando los veía. Preguntaba cómo iban las cosas. Incluso elogié las nuevas plantas que habían puesto en el patio. En la superficie, nada había cambiado, pero bajo esa superficie ya había movido la tierra bajo sus pies. No me sentía culpable. La culpa es para las personas que hacen daño sin razón. Lo que yo estaba haciendo no era destrucción sin sentido, era justicia, silenciosa, personal y permanente. Él había cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Esta era mi forma de asegurarme de que entendiera eso. No iba a gritarle ni a levantar mi mano a cambio. Iba a recuperar lo que era mío y alejarme, sin mirar atrás. Por las noches, me sentaba en mi balcón y veía ponerse el sol. Pensaba en el día en que finalmente me iría, en empacar una sola maleta y desaparecer antes de que siquiera supieran que me había ido. Me daba una paz extraña, no felicidad. No era lo suficientemente tonto para pensar que esto borraría el dolor de lo que él había hecho. Pero paz. Y a mi edad, la paz vale más que cualquier cosa. Tenía el plan, tenía el poder. Todo lo que quedaba ahora era llevarlo a cabo hasta el final. La semana de la venta llegó más rápido de lo que esperaba.
Una vez que los papeles estuvieron listos, el proceso se movió como un reloj. El abogado del comprador se reunió con Martín en su oficina para finalizar la transferencia. Me senté allí al final de la larga mesa de madera, con la carpeta de documentos frente a mí, y escuché mientras revisaban cada página. No hubo tensión, ningún problema de último minuto. Fue limpio. Todo lo que tuve que hacer fue firmar mi nombre en algunos lugares. Cada firma se sentía como un martillo golpeando un clavo. Firme, final, sin vuelta atrás. El hombre que compraba la tierra no tenía interés en la historia detrás de ella. No le importaba que se la hubiera dado a mi hijo como regalo de bodas hace años. No le importaba que una casa ahora estuviera allí, llena de los muebles de mi hijo, sus fotos familiares y su vida. Para él, eran solo metros cuadrados en una buena ubicación. Ese era exactamente el tipo de comprador que quería. Cuanta menos emoción involucrada, mejor. No estábamos construyendo una conexión, estábamos haciendo negocios. Mientras firmaba la última página, pensé en el día en que me había parado en ese mismo patio, entregándole a mi hijo las llaves de su nuevo hogar. Recordé el orgullo en sus ojos, la forma en que me había abrazado y dicho, «Nunca olvidaré esto, papá». Le había creído. Había pensado que la casa sería un lugar donde mis nietos crecerían, donde sería bienvenido en la mesa en cualquier momento. Ese sueño se había ido ahora, y por mucho que doliera, lo había aceptado. La tierra era mía, y pronto no sería suya. El comprador deslizó un cheque sobre la mesa, un marcador de posición, hasta que el pago completo se acreditara en mi cuenta. Martín explicó que el resto sería transferido dentro de 3 días hábiles. Era una cantidad grande, suficiente para vivir cómodamente donde quisiera, suficiente para asegurarme de que nunca tuviera que depender de nadie de nuevo, especialmente de mi hijo. Eso solo hizo que mi pecho se sintiera más ligero. Nos dimos la mano y el comprador se fue con su abogado. Martín se quedó conmigo un momento. No dijo mucho, solo me miró a los ojos y dijo, «¿Estás seguro de esto?» Asentí. No había nada que cuestionar. No estaba actuando por impulso. Había pasado días pensándolo. Y la decisión solo se había vuelto más fuerte en mi mente. Esto no era venganza por el simple hecho de vengarse. Se trataba de cerrar una puerta que ya me habían azotado en la cara. Al día siguiente, el pago llegó a mi cuenta en el extranjero. Había elegido un banco internacional por una razón: mantener el dinero lejos de cualquier alcance que mi hijo pudiera tener. Revisé el saldo 2 veces, no porque dudara que estuviera allí, sino porque quería ver la prueba de que la venta era real. La tierra ya no era mía, el dinero sí, y con eso, el control había cambiado completamente. No fui a ver la propiedad de nuevo después de la venta. No había necesidad, ya no era mía, y pronto tampoco sería suya. El comprador planeaba comenzar el desarrollo dentro de un mes. Eso significaba demolición. La casa en la que vivía mi hijo se reduciría a escombros, y cada ladrillo sería retirado como si nunca hubiera existido. No sentí alegría ante ese pensamiento, pero sí sentí un extraño sentido de equilibrio. Él me había quitado algo, mi dignidad, y ahora yo le había quitado algo que él nunca podría reemplazar. Durante esa semana, todavía vi a mi hijo 2 veces. Una vez cuando me crucé con él en el mercado, y una vez cuando pasé por su casa para saludar. Ambas veces mantuve mi cara tranquila, mi tono cortés. Él no sospechó nada. Me habló como de costumbre. Bueno, su versión de normal en estos días, que significaba respuestas cortas y ninguna calidez. Su esposa se quedó en el fondo, observando como siempre hacía. Noté que no me miraba con la misma sonrisa burlona que tenía durante la bofetada. Tal vez sentía que algo había cambiado, o tal vez solo estaba aburrida. De cualquier manera no importaba. La verdad era que la parte más satisfactoria no era el dinero, ni siquiera la venta en sí. Era el conocimiento de que no tenían idea de lo que venía. Todavía vivían como si todo estuviera bien. Todavía caminaban por esa casa como si fuera suya. No sabían que con una carta del nuevo dueño,
Su vida entera allí terminaría. El día que la venta cerró oficialmente, me permití un momento tranquilo. Me senté en mi porche esa tarde, viendo el atardecer. El cielo estaba rayado de naranja y rosa, y el aire estaba cálido. Pensé en mi esposa, su madre, y cómo se habría sentido sobre todo esto. Ella siempre había sido la pacificadora de la familia. Habría tratado de disuadirme. Habría dicho, no quemes puentes con tu hijo. Pero ella ya no estaba aquí, y el puente ya había sido quemado por su propia mano. No celebré. No bebí ni se lo dije a nadie. Solo me senté allí y dejé que la realidad se hundiera. La tierra se había ido. Los lazos estaban cortados. Había hecho lo que necesitaba hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba parado sobre tierra firme. Tierra que era verdaderamente mía. Me fui antes de que saliera el sol. La calle estaba tranquila. Solo el sonido de un perro ladrando a la distancia y el leve zumbido de un auto en algún lugar lejano. Había empacado la noche anterior. Una maleta con ropa, algunos artículos personales y los documentos importantes que Martín me había dado. No necesitaba mucho. El resto de mi vida iba a ser más ligero, más simple. Cerré la puerta con llave detrás de mí. No porque necesitara hacerlo, sino porque quería que el acto de girar esa llave se sintiera final. No iba a volver. La terminal de autobuses estaba casi vacía a esa hora. Compré un boleto en efectivo, sin preguntas. Mi destino era una ciudad a varias horas de distancia, donde tomaría un vuelo al extranjero. Elegí esa ruta a propósito. No quería que mi hijo ni nadie más supiera hacia dónde me dirigía. Cuantas menos personas pudieran adivinar mi ubicación, mejor. Esto no era un viaje de despedida. Esto era una desaparición. Mientras me sentaba en el autobús, viendo pasar los campos vacíos, pensé en todas las mañanas que solía despertar en mi vieja casa, la que había vendido para darle a mi hijo un comienzo en la vida. En aquel entonces, había imaginado que seríamos una familia unida para siempre, que la tierra y la casa nos mantendrían conectados. Ahora sabía mejor. La sangre por sí sola no mantiene a la gente cerca. El respeto lo hace. Y una vez que eso se va, todo lo demás le sigue. No lo llamé. No dejé una nota en su mesa. Ni siquiera envié un mensaje a través de nadie más. La última vez que lo vi, unos días antes, lo había mirado a los ojos y no dije nada sobre lo que venía. Él no tenía razón para pensar que algo era diferente. Ese era el punto. Para cuando se enterara, yo ya me habría ido, demasiado lejos para ser alcanzado. Mi abogado tenía instrucciones estrictas: entregar la noticia después de que yo estuviera fuera del país. Entregaría el aviso legal del nuevo propietario, informando a mi hijo que la tierra bajo su casa había sido vendida. Imaginé el momento en que lo leyera, la confusión convirtiéndose en pánico, la ira subiendo en su voz. Tal vez me llamaría, tal vez me maldeciría, tal vez incluso intentaría suplicar, pero no importaría, yo no contestaría. El vuelo al extranjero fue largo, pero no me importó. Por primera vez en meses, me sentí tranquilo. No tenía que preocuparme por toparme con él en el mercado, o escuchar de los vecinos sobre lo que él y su esposa habían estado diciendo a mis espaldas. Era libre del recordatorio constante de la bofetada, la sonrisa burlona y el silencio que siguió. Algunas heridas no sanan si sigues mirándolas. Tienes que alejarte. Cuando aterricé, fui directo al pequeño apartamento que había arreglado alquilar. No era grande, pero estaba limpio y tenía vista al mar. Abrí la puerta del balcón y dejé que el aire del océano llenara la habitación. Por un momento, solo me quedé allí, respirando, dejando que el sonido de las olas reemplazara todo el ruido que había estado en mi cabeza durante meses. Este era mi nuevo comienzo. Unos días después, Martín me envió un correo electrónico para confirmar que el aviso había sido entregado. Mi hijo había llamado a su oficina varias veces, pero Martín no le dio ningún detalle, más allá de lo que decía el papel.
La tierra estaba vendida. El nuevo dueño quería la propiedad despejada dentro de un número establecido de días. Ya no era mi problema. No revisé sus redes sociales ni intenté obtener actualizaciones a través de otras personas. No necesitaba saber cómo lo estaba manejando. La verdad era que esto no se trataba de verlo sufrir. Se trataba de retirarme de un lugar donde no se me respetaba. Aún así, sabía la realidad que estaba enfrentando. Empacar todo, encontrar un nuevo lugar para vivir, explicarle a su esposa cómo habían perdido el hogar que pensaban que era suyo. Pasé esas primeras semanas en mi nuevo país, estableciéndome en una rutina. Caminatas matutinas por la playa, café por la tarde en una pequeña cafetería, leer por las noches con el sonido de las olas de fondo. La simplicidad de ello era sanadora. Sin tensión, sin discusiones, sin miradas frías a través de una mesa de cena. Solo tranquilidad. Una mañana, mientras veía a los pescadores traer sus redes, pensé si me arrepentía. La respuesta fue no. Si acaso, deseaba haber tomado el control antes de la bofetada, antes de los años de frialdad. La gente piensa que la venganza se trata de ira, pero para mí, no lo fue. Se trataba de asegurarme de no estar atrapado en una vida donde se me trataba como nada. Desde donde estaba ahora, a miles de millas de distancia, podía ver la verdad más claramente. Había pasado demasiado tiempo dando, siempre creyendo que la lealtad y la gratitud vendrían a cambio. No funciona así para todos. Algunas personas toman y siguen tomando hasta que no queda nada. Y cuando finalmente dices, basta, actúan como si tú fueras el que los traicionó. No le conté a nadie en mi nuevo pueblo sobre lo que pasó. Para ellos, yo solo era un hombre mayor que se había mudado aquí por la paz del mar. Así era como me gustaba. Mi pasado era mío, y tenía la intención de mantenerlo así. Las personas que necesitaban saber la verdad ya la sabían, y la única persona que nunca la olvidaría era mi hijo. En mi mente, todavía podía ver la mirada que me dio esa noche en la mesa, el ardor en mi mejilla por su mano, la sonrisa burlona en la cara de su esposa. Ese recuerdo era afilado, pero ya no cortaba. Solo estaba allí, como una cicatriz, un recordatorio de por qué había elegido este camino. Él podría seguir enojado. Podría pensar que fui cruel. Pero yo sabía la verdad. No fue crueldad. Fue el último acto de respeto propio que me quedaba. Fue Martín quien me contó cómo se desarrolló todo después de que el aviso llegó a mi hijo. Para ese momento, yo ya llevaba semanas en mi nueva vida junto al mar, despertando cada mañana sin el peso de esa casa o esos recuerdos sobre mis hombros. Pero para mi hijo, el mundo que pensaba que era sólido bajo sus pies, se había agrietado repentinamente. El nuevo dueño no perdió tiempo. Llegó con una copia del acuerdo de venta, los papeles de transferencia y una demanda escrita para desalojar la propiedad dentro de 30 días. El nombre de mi hijo no estaba en ninguna parte de esos documentos. Su hipoteca no significaba nada, porque la casa estaba sobre tierra que nunca fue legalmente suya. Martín dijo que la primera llamada llegó en menos de una hora después de que se entregaron los papeles. La voz de mi hijo era aguda, enojada, exigiendo una explicación. ¿Cómo pudiste hacer esto?, fue su frase de apertura, pero no esperó una respuesta porque sabía que no obtendría una de Martín. Mi abogado simplemente le dijo que leyera los papeles cuidadosamente y consultara a su propio asesor legal si tenía preguntas. Fue entonces cuando el tono de mi hijo cambió de ira a pánico. Preguntó si la venta podía revertirse, si había habido algún error. La respuesta de Martín fue corta: ningún error. Era una transacción legal. La segunda llamada llegó más tarde ese día, y esta vez no fue a Martín, fue a mí. Pero mi teléfono nunca sonó. Ya había cambiado mi número cuando me mudé. Dejó un mensaje de voz en el viejo, probablemente sin darse cuenta de que nunca me llegaría. Martín me dijo más tarde que el mensaje era una mezcla de rabia y súplica, el tipo de voz que viene de alguien que ha sido acorralado y todavía está tratando de salir golpeando. Pero no lo escuché. No quería hacerlo.
Durante la siguiente semana las llamadas se multiplicaron. Intentó enviarme correos electrónicos, mensajes en redes sociales, incluso contactar a parientes lejanos para preguntar dónde estaba. Nadie tenía respuestas para él, o al menos nadie estaba dispuesto a compartirlas. Esa es la cosa de desaparecer bajo tus propios términos. Una vez que te vas, controlas el silencio. Él no podía romperlo. Mientras tanto, la fecha límite para desalojarse estaba agotando. El nuevo dueño no era un hombre paciente. Tenía planes para la tierra y no le importaban las disputas familiares. Mi hijo tenía que mover la casa, lo cual costaría más de lo que valía, o dejarla atrás. Escuché a través de Martín que hubo peleas a gritos entre él y su esposa, hasta altas horas de la noche. Sonné más fondo. Ella quería saber cómo había sucedido esto. ¿Por qué no había asegurado la tierra hace años? Él no tenía una buena respuesta porque la verdad era simple. Pensó que yo nunca lo haría. Pensó que me quedaría sentado tranquilamente hasta que me fuera, dejándole todo a él. Cuando llegaron los de la mudanza, los vecinos se reunieron para mirar. Algunos de ellos habían visto la forma en que me trataba a lo largo de los años. Otros solo eran curiosos. Pero imagino que hubo susurros, pequeños trozos de verdad y rumor mezclándose en el aire. Perder tu hogar de una manera tan pública deja una marca. No se trata solo de las paredes y el techo. Se trata de la historia que la gente contará después de que te hayas ido. Para el final de ese mes, mi hijo y su esposa vivían en un apartamento alquilado al otro lado del pueblo. Más pequeño, más viejo. Nada como la casa de ensueño que habían construido. Tenía que conducir pasando la tierra de vez en cuando, viéndola cercada con maquinaria pesada desgarrando el suelo. Cualquier recuerdo que tuviera allí, bueno o malo, estaba siendo raspado, reemplazado por los planes de alguien más. Fue entonces cuando, según Martín, la ira comenzó a desvanecerse y algo más tomó su lugar. Llamó a Martín una última vez, pero su voz era diferente, más tranquila, casi cansada. Preguntó si yo estaba sano, si estaba a salvo. Martín le dijo que yo estaba bien, pero no dio detalles sobre dónde estaba viviendo. Mi hijo no presionó por más, solo dijo, «Dile que lo siento». Pero Martín no pasó ese mensaje hasta mucho después. No estaba listo para escucharlo entonces, y tal vez él lo sabía. Para mí, las consecuencias no se trataban de regodearse o de venganza. No me sentaba en mi nuevo hogar imaginando sus luchas. No necesitaba hacerlo. El punto se había hecho en el momento en que se firmaron los papeles. Había recuperado el control sobre algo que era mío. Algo que había dado libremente, y fue pagado con humillación. La gente dice que el perdón es liberador, pero también lo es retirarse de un lugar donde el perdón es imposible. Nunca le conté la historia completa a nadie en mi nueva vida. Cuando la gente aquí pregunta por mi familia, lo mantengo simple. No hablamos, digo, y lo dejo así. No hay necesidad de que sepan sobre la bofetada, la sonrisa burlona, los largos años de falta de respeto. Esos detalles me pertenecen a mí y a él. Aún así, hay momentos en los que pienso en cómo debió haber sido para él, parado en el cascarón vacío de esa casa el día de la mudanza, sabiendo que la tierra bajo sus pies se había ido. Me pregunto si pensó en la noche en la mesa, si conectó los dos eventos, o si culpó de todo a la mala suerte. Tal vez todavía se dice a sí mismo que fue injusto, que exageré. Pero yo sé la verdad. No se trató de una sola noche. Se trató de años de elecciones, años de pensar que yo no importaba. Ahora, cuando camino por la orilla del mar por las mañanas, a veces imagino que él está parado donde yo solía estar, mirando hacia el mismo horizonte. ¿Sentiría paz? ¿O el silencio le haría pensar en las palabras que nunca dijo, el respeto que nunca mostró? No lo sé. Y no necesito saberlo. Mi vida es mía de nuevo, y eso es todo lo que importa. Lo último que Martín me dijo sobre la situación fue esto. Finalmente dejó de llamar. Fue entonces cuando supe que las consecuencias habían terminado verdaderamente.
No más mensajes, no más intentos desesperados de rastrearme. Él había seguido adelante, a su manera, y yo también. Pero una verdad nunca cambiará. Él me golpeó en mi propia tierra. Ahora nunca más volverá a pisarla. La vida en la costa es tranquila, de una manera que no sabía que necesitaba. Mis mañanas comienzan con el sonido de las olas rodando, constantes y calmadas, lavando el ruido del pasado. Camino a lo largo de la orilla con una taza de café en la mano, la brisa fresca contra mi cara. Y siento un tipo de paz que nunca sentí en esa casa o en esa tierra después de que mi hijo cambió. El aire aquí huele a sal y libertad, no a tensión y viejos rencores. Mis días son simples. Leo libros para los que nunca tuve tiempo antes. Visito el pequeño mercado en el pueblo donde la gente me saluda con sonrisas, no con demandas. Nadie aquí me conoce como el hombre que regaló su tierra o el padre que fue abofeteado por su propio hijo. Solo soy otro vecino, otra cara en la multitud matutina, y ese anonimato se siente como un regalo. A veces pienso en el dinero de la venta. No lo gasté todo. La mayor parte está en una cuenta segura, intacta, porque esto no se trata de comprar cosas. Se trata de saber que tengo los medios para vivir bajo mis propios términos, sin pedir ayuda a nadie. Alquilo una casa pequeña pero cómoda con vista al mar. Las paredes son mías, las llaves son mías. Nadie puede decirme que me vaya. He hecho amigos aquí. Un pescador jubilado llamado Samuel a menudo se une a mí para las caminatas de la tarde. No hablamos mucho del pasado, solo sobre la marea, el clima y la forma en que las gaviotas vuelan en círculos sobre el agua. Él nunca ha preguntado por qué me mudé aquí, y yo nunca he ofrecido la historia. Se siente mejor así. Por la noche, me siento en el porche, y veo el atardecer sangrar en el horizonte. Es entonces cuando los recuerdos a veces regresan. La bofetada, la mirada en la cara de la esposa de mi hijo, la forma en que todos permanecieron en silencio. Pero en lugar de ira, siento distancia. Esos momentos pertenecen a otra vida, una que dejé atrás el día que firmé esos papeles. Sé que nunca volveré a poner un pie en esa tierra, y estoy bien con eso. Porque la verdad es que mi hijo pudo haber construido su casa allí, pero yo construí mi vida aquí, lejos de la falta de respeto, lejos del ruido y lejos de las personas que pensaban que no me quedaba poder. Él me golpeó en mi propia tierra. Ahora, nunca más volverá a pisarla.